Lo de Red Bull esta temporada ha sido sin lugar a dudas de record breakers. Jamás lo olvidaremos, jamás un equipo en la historia de este deporte y posiblemente en la historia del deporte en general pudo dominar con tal mano de hierro, hasta el punto de hacer, bueno, pues monótono, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Esta temporada 2023 en la que solo ha existido prácticamente una escudería. Es momento para hacer balance de lo que han conseguido, hacer un balance que es duro para el resto, para la alianza de perdedores que no han podido con ellos, que están a años luz de conseguir acercarse a su rendimiento, que se conforman, ¿no? Mercedes, Ferrari, con subcampeonatos, presumiendo de podios, ¿no? En el caso de McLaren, pero que evidentemente no juegan en la misma liga que este equipo. Mayor porcentaje de victorias en un año, más victorias en un año, más puntos en un año, más victorias consecutivas, más podios en una temporada, más vueltas lideradas en una temporada, más victorias consecutivas desde la pole, más victorias desde la pole en un año, mayor distancia de puntos entre primero y segundo, más puntos conseguidos en la historia, más dobletes consecutivos, más tripletes en una temporada. Primer piloto, Verstappen, en ganar 3 veces en un mismo país. Primer piloto, Verstappen, que lidera más de 1000 vueltas en una misma temporada. No estamos exagerando. Jamás habíamos visto tal dominio en la historia del deporte. Esto ha sido Red Bull en 2023, pero la duda es, ¿qué van a hacer en 2024? ¿Se puede mejorar lo que parece inmejorable? Pues sí, este coche todavía tiene puntos flacos, zonas grises que pueden cambiar. Por ejemplo, lo vimos en Singapur. ¿Qué pasó ahí? Singapur quizás ha sido la única tara donde ganó Ferrari, ¿no? Donde consiguieron arrebatarles esa victoria. Pues que tuvieron que levantar un poco el coche, los circuitos con baches, los circuitos con bordillos les sientan fatal y es donde realmente tienen que progresar. Les ha preocupado mucho en momentos puntuales de este año tener que levantar el coche, que no rozara demasiado esa tabla. Es uno de los puntos a mejorar. Pero bueno, también hay otros. Vemos un poco las diferencias de toda la evolución de Red Bull, evolución aerodinámica en la que están dando pasos. Cortaron el desarrollo muy pronto para centrarse en este RB20 que está por venir, pero aún así son evidentes los cambios. Fijaos, por ejemplo, en la entrada de los sidepods. Esa entrada que se ha hecho más bajita con el tiempo y mucho más ancha. No solo es tendencia en Red Bull, sino también en otros equipos. Podemos imaginar que ese inlet va a ser en el RB20 quizás más pronunciado aún, un poquito más ancho, porque evidentemente quieres que sea más ancho el pontón para también favorecer el efecto socavado y que el aire pase por debajo de toda esta estructura. ¿Puntos más débiles que ha tenido Red Bull este año? Sí, por ejemplo, las ráfagas de viento en Brasil, lo vimos en los libres. Han sufrido mucho con este monoplaza con las condiciones cambiantes del viento. Si el viento sopla por un lado, por otro, es algo que ha afectado mucho a este monoplaza. Han tenido que tener en cuenta muchas veces este factor y en función de eso saber si iban mejor o peor o si tenían que ajustar un setup u otro. El RB20 promete ser un monoplaza que no tenga que centrarse en estas cosas, que incluso sea inmune al viento también, a las rachas de viento. Vemos el trabajo también en estos pontones desde la zona lateral, cómo poco a poco ese socavado se ha ido perfilando un poquito más, un poco más, poco a poco, hasta conseguir un poco lo que ha ido queriendo en su momento el equipo de Pierre Gasly y por supuesto Adrian Newey, que siempre está ahí, a la cabeza. También esa zona del suelo, ¿no? Tan importante. Bueno, yo creo que esta es una de las partes en las que más se va a trabajar y se va a buscar nuevos puntos de carga aerodinámica. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en cuanto a velocidad pura, es cierto que Red Bull ha sufrido un poco los sábados, ¿no? Es así, o sea, el punto débil, el lunar que les podemos encontrar en esta temporada, precisamente ese es el que ha sido, ¿no? Sobre todo en comparación con Ferrari, la facilidad con la que Charles Leclerc ha tenido para hacer pole position, que a veces no le han servido absolutamente para nada luego, ¿no? Pero que ya vimos en 2022 y es una tendencia que se ha mantenido también en esta temporada 2023, ¿no?
esos pequeños cambios, ¿no? Esos apéndices, esos detalles que se van configurando en ese suelo van a ser importantes de cara al RB20, esas mejoras aerodinámicas que se puedan encontrar, esos puntos de carga para que el monoplaza sea aún mejor. Insisto, estamos hablando de mejorar lo inmejorable y esto es muy difícil, esto puede parecer prácticamente imposible, pero no quiere decir que Red Bull no lo vaya a hacer, ni mucho menos. Ni mucho menos porque, bueno, ya tenemos incluso declaraciones que hemos visto aquí de Max Verstappen en la gala de la FIA. Gala de la FIA en la que, por ejemplo, decía esto: la siguiente temporada 2024 va a estar un poco más apretada. Si solo gano, ojo, decía Max Verstappen, 10 carreras, yo creo que estaría bien. Falso, mentira. Mentira, se están poniendo la venda antes de la herida. Si han ganado, ojo, el 95% de carreras esta temporada, 22 de 23, el objetivo es el 100%. El objetivo de Red Bull, el objetivo real que tienen en la cabeza, con la distancia que hay con el resto, es el 100% de victorias. Sé que lo que estoy diciendo puede sonar, imposible casi, ¿no? Pero es que es a lo que Red Bull tiene que aspirar, ¿no? Sí que está el mensaje de que, bueno, pues Red Bull tiene menos margen de mejora, de que otros equipos se pueden acercar, pero cuando tú estás viendo que Mercedes va a cambiar toda la aerodinámica, que van a hacer prácticamente un coche nuevo, que no confían nada en el proyecto de Mike Elliott, que ahora viene de nuevo James Allison con otras ideas. Cuando ves Ferrari que también va a cambiar mucho el concepto de monoplaza, un monoplaza que ya ha dicho Carlos Sainz, que lo ha probado en el simulador y que se comporta de una forma muy diferente, seguramente más del gusto de Charles Leclerc. Pero es decir, todos están buscándose un poco todavía a sí mismos. No están en proceso de recortar esa distancia que sigue siendo abismal con Red Bull. El día que se encuentren a sí mismos ya veremos, pero todavía Mercedes y Ferrari están en pañales si queremos enfrentarlos a un RB20 que va a ser sideral. Quizás si me apuráis incluso tengo más esperanzas, por ejemplo, una McLaren que ya acertó en el cambio de normativa apostando por unas suspensiones que ahora se está viendo que son muy importantes, esas pull rod delanteras, que otros equipos las van a copiar también, como es el caso de Alfa Tauri. Vamos a ver dónde está Alfa Tauri, por cierto, el próximo año, porque quizás va a ser un más Red Bull B que nunca. Pero eso es lo importante, ¿no? El trabajo en áreas muy concretas que permita a los equipos acercarse a lo que está haciendo ya Red Bull, que, claro, llevando años de ventaja, evidentemente siempre va a estar por delante. Ese es el problema. Por eso, ese escenario en el que decimos que el resto se puede ir acercando, yo lo veo muy difícil todavía para 2024. ¿Puede ser 2025? Ojalá. Tengo más esperanzas que otra cosa, pero la verdad es que va a ser muy difícil, ¿no? Aquí tenemos ese mensaje, por ejemplo, de Verstappen en algunos momentos de este año. Recuerdo Singapur, ¿no? Diciendo: el coche está saltando como un canguro, ¿no? Esto es Brasil lo dijo aquí, saltando como un canguro, mismo problema que en México, ¿no? Bueno, pues siempre, ¿no? Un Verstappen que si puede sacarle algo más al coche, se lo va a sacar y siempre va a encontrar defectos, aunque luego a fin de cuentas, ¿no? El que tiene que desarrollarlo, el que tiene más la función de desarrollar este coche, el que tiene más experiencia, ha sido Checo Pérez, ¿no? En muchos momentos. Ojo a estas declaraciones de Christian Horner, que también creo que son de la gala de la FIA, ¿no? El RB19 se evolucionará en todos los aspectos para hacer un RB20 más fuerte. Ni mucho menos hablamos de revolución, de que haya que hacer un gran cambio, porque esto se ha dicho en algunos momentos de esta temporada, ¿no? Que Red Bull, aprovechando que habían cortado tan pronto el desarrollo, que tenían tantos meses de trabajo, iba a hacer una revolución en el coche el próximo año. ¿Para qué? Si no lo necesitas. Si ya tienes un concepto de éxito. No. En absoluto. Va a ser una evolución de lo que ya funciona. Y aquí pone un ejemplo Christian Horner diciendo: probablemente el 60% del coche de 2023 también corrió el año pasado, una temporada 2022 en la que ya Red Bull evidentemente sentó las bases de lo que son ahora, de lo que han conseguido,
que no es fácil, que es todo un hito en la historia del deporte cuando repasamos todos esos récords que han conseguido romper. Sin duda, la duda que tenemos es si les queda algún récord por romper la próxima temporada, que evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza es si podrán conseguir, suena fuerte, ¿no? Pero si podrán conseguir el 100% de victorias en 2024. ¿Qué pensáis?